Listo. Implicaciones de las variaciones del voltaje DC. Bueno, vamos a analizar entonces el qué es lo que pasa con un diodo cuando el voltaje en el cual él está polarizado tiene variaciones. Yo lo que voy a hacer entonces es suponer de que esto es todo el circuito que me entrega el voltaje. Esto va a ser una abstracción. Esto es realmente un circuito grande y aquí tenemos un diodo conectado. Aparece un voltaje VDQ que está representado por este punto. Bien, y como yo he hecho la aproximación de que la corriente del diodo en directo es aproximadamente la corriente de saturación multiplicada por la exponencial del voltaje del diodo dividido voltaje térmico. Bien, entonces por medio de esta relación encuentro el punto ID. Le pongo Q porque es la letra inicial de quiescent. Básicamente reposo. Listo. Bien, algunos textos ponen otras cosas. Le pido el favor a los estudiantes que no se me confundan. Esto no tiene traducción de ninguna otra traducción. Muy bien. Entonces, tenemos el voltaje constante y tenemos la corriente constante, pero de alguna manera el voltaje empieza a variar y tenemos el escenario de la derecha. Entonces, vamos a representar las pequeñas variaciones como un voltaje V n de t, que sería un voltaje sinoidal que varía. Para entender esta representación la podemos hacer, digamos, en el tiempo. Note el estudiante que quitemos voltaje contra corriente. De pronto en el tiempo es más fácil de ver. Vamos entonces. A ver, el voltaje constante yo lo puedo representar de la siguiente manera. Si tengo acá el tiempo, el voltaje constante sería este. Y lo llamé V sub D Q. Vale. Perfecto. Pero cuando yo tengo ruido, tengo esto. Tengo un voltaje constante pero además tengo un voltaje que varía y se está sumando a él para deformar la señal. Este es el voltaje V sub n que varía en el tiempo. Esto es un ruido. En electrónica es muy común que esto se modele como una onda seno de omega t, donde omega es igual a 2πf y f es la frecuencia del seno y f se toma como una frecuencia alta. Por ahora no tomamos la frecuencia, simplemente vemos que V sub n es una señal de voltaje que oscila, que es de magnitud mucho menor, sin embargo representa una variación. Bien, aquí tengo otra vez el eje del tiempo. Entonces, esta variación es la que se ve acá. Acá tengo la variación. Muy bien. Entonces, cuando empiece a variar el voltaje en esta sección, cuando empieza a variar el voltaje, bien, yo puedo ver que la proyección de la corriente se realiza sobre esta curva. Aquí la curva es no lineal y sin embargo noten que el voltaje varía poco, pero la corriente varía sustancialmente de una mayor manera. Y yo aquí tengo una variación de la corriente. Bien, a esto es lo que yo me debo enfrentar. Quiero modelar esto. Al menos si no lo puedo evitar, quiero saber cómo se comporta. Bueno, para ello entonces
aparece el modelo de la pequeña señal. Entonces, el modelo de la pequeña señal lo que hace es llevarme a una representación donde en el punto en el cual estoy evaluando, en el punto en el cual yo estoy evaluando, linealizo. Hago una linealización y entonces si yo ya me guío por la recta roja, cualquier variación yo ya puedo hacer una extrapolación y ya sé cuánto me varía la corriente de una manera lineal. Ya puedo entender la variación. Y para encontrar esa variación, yo entonces lo que hago es hallar una pendiente para la ecuación que describe la corriente, y esta es el inverso de la resistencia del diodo, una resistencia dinámica, y esa resistencia está dada por el voltaje térmico dividido la corriente del diodo. Bien, ahora, ¿de dónde sale esto?